Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poderme conectar con ustedes. Aquí andamos listos para platicar, para compartir. Nada más déjenme acomodar esto que me está dando un poco de lata. Ahí está. Listo. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de la autoridad de Jesús, la autoridad o el modelo de autoridad de Jesús. Él fue un ejemplo para todos nosotros, él es un ejemplo para todos nosotros. Y además de eso, pues Él es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero hablar el día de hoy, o más bien nos vamos a enfocar en Juan capítulo 13, versículos 13 al versículo 15. Y dice la palabra del Señor: ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En esta porción de la escritura se encuentra en la parte, en la perícopa, la porción en la que después de haber tomado la Santa Cena, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y si nosotros leemos el contexto, nosotros leemos un poquito más arriba, dice la palabra que Jesús se levantó de la mesa, se ciñó una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y entonces cuando llegó con Pedro, Pedro le dice: no, Señor, jamás me lavarás los pies conmigo. Y entonces lo que yo estoy haciendo tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y entonces Pedro le dice: tú no lo harás, tú no me vas a lavar los pies. ¿Por qué Pedro no quería que Jesús le lavara los pies? Bueno, la razón es bien simple y es bien sencilla. Esa era la tarea de los servidores o de los sirvientes más bajos de la casa. En aquel tiempo, pues no vivían como nosotros, no traían tenis, no traían zapatos, y caminaban por caminos de tierra. No había pavimentación como lo hay ahora, no había los mismos medios de transporte como los hay ahora. Y la gente tenía los pies llenos de polvo, los tenía llenos de suciedad. Entonces, cuando alguien llegaba a una casa, eh, la gente los recibía y lo primero que hacía era lavarle los pies para quitar esa suciedad y además para refrescarlos. Es casi como hoy en día que llegamos a una casa y nos ofrecen la clave del Wi-Fi, ¿verdad? Esa es algo así como bien importante, pero en aquel tiempo era una tarea que hacían los sirvientes más bajos. No lo hacía el dueño de la casa, no lo hacían los sirvientes. Y entonces Pedro no estaba dispuesto a que Jesús se rebajara tanto. Sin embargo, Jesús le dice: si yo no permites que no te lave, entonces no me vas a pertenecer, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro, recordemos esa expresión de Pedro, si nos la podemos imaginar, como dice: Señor, no solo me laves los pies, lávame también la cabeza, las manos, lávame todo el cuerpo, quiero que me laves todo porque te quiero pertenecer, ¿no? Y entonces Jesús le dice: los que ya están limpios, los que ya se bañaron, en la nueva traducción viviente dice: los que ya se han bañado bien, no necesitan lavarse más que los pies. Y este es más o menos el contexto. Y entonces Jesús lava los pies a sus discípulos y les dice que ellos entenderán después. Jesús era conocido como Leví o como maestro y era conocido como Señor. Los discípulos le decían Señor. Y la connotación o en el contexto bíblico, la palabra Señor significa autoridad, es un nivel de autoridad y hace referencia a una posición de honor que está sobre todo. Es esa palabra Señor o decirle Señor a alguien significaba que él era dueño de algo o de alguien.
porque recordemos que en aquel tiempo se usaba que la gente tenía también esclavos. Entonces, eh, lo que estaban reconociendo es Jesús es el dueño y señor de todo. Por eso Jesús cuando le dice, si yo no te lavo, tú no me vas a pertenecer. Porque a Jesús se le reconoce como señor, porque Él es el dueño y Él es el dueño y Él tiene la autoridad. Y hay algo bien importante. Nosotros estamos hablando de que Jesús tiene la autoridad, pero esa autoridad de Jesús, Él no la toma con autoritarismo, como muchos de nosotros. Muchos soñamos a lo mejor con una posición de liderazgo, soñamos con alguna posición de reconocimiento, soñamos con alguna posición en la que podamos estar por encima de los demás para poder mandar o para poder decir algo y que la gente nos obedezca. A veces nuestra motivación es solamente ser reconocidos, a veces nuestra motivación es solamente que lo que nosotros digamos tenga peso sobre los demás. Pero Jesús nos da un ejemplo diferente. Jesús, teniendo toda la autoridad, siendo el Señor, siendo el dueño de todo, siendo el creador del universo, porque realmente también la palabra Señor se aplica en el contexto de Dios, es un reconocimiento de que Jesús es Dios. Él, teniendo todo esto y teniendo todas estas características, decide tomar la tarea de el servidor más bajo de la casa y lavar los pies de sus discípulos. Y les dice, un versículo arribita, en el versículo 12, les dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Y luego les dice, si me llaman maestro, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo soy su señor y maestro y les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Jesús nos da ejemplo para que nosotros lo sigamos. Jesús nos da el ejemplo de autoridad. Él nos muestra cómo si nosotros estamos en una posición de autoridad, si nosotros estamos en una posición de liderazgo, debemos servir a los demás. Y esto no aplica solamente en la iglesia. Esto es para cuando estamos en la iglesia, esto es para el trabajo, esto es para la escuela, esto es para nuestra casa, es para todas las áreas en las que nosotros nos desarrollamos. La Biblia no se aplica solamente en la iglesia, la Biblia debe aplicarse en toda nuestra vida, en todo lo que nosotros somos. Debe haber una aplicación integral de la palabra a nuestra vida. Y Jesús les dice, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Los versículos posteriores, el versículo 16 y 17, que no los leímos, pero todavía están dentro de esta temática, Jesús continúa diciendo, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y esto es un cierre increíble de la enseñanza que Jesús está dando en esta porción, en estos versículos. Jesús no está diciendo, te doy un conocimiento para que alcances cierto nivel de, valga la redundancia, de conocimiento o de madurez. Él está diciendo, te estoy dando un conocimiento para que lo aplique. Y cierra diciendo, Dios los bendecirá por hacerlas. En la versión en Reina Valera dice, bienaventurados seréis si lo hacéis, o bienaventurados son si lo hacen. O sea, no se trata solamente de saber lo que debo hacer, sino de aplicarlo. Y Jesús nos está dando un ejemplo de servicio para tener autoridad. Cuando nosotros tenemos autoridad, debemos servir a los demás. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y le decimos, sé mi Señor y mi Salvador, entonces le estamos dando a Él un total control sobre nuestra vida. Estamos dando la totalidad de nuestra vida para que Él gobierne en nosotros y para darlo a conocer a los demás. ¿Qué mejor forma de hacerlo que a través del servicio? ¿Qué mejor forma de dar a conocer a Jesús que a través del servicio y a través del ejemplo que Él nos ha dejado?
en servir a los demás. No importa la posición que tengas, no importa el grado, el nivel que tengas de autoridad, lo importante es que aprendamos que debemos servir a los demás. En la posición en la que estés, en el lugar en el que estés, debes y debo servir a los demás, porque ese es el ejemplo de autoridad que nos dio Jesús. Y si tú ya le entregaste tu vida a Jesús para que sea tu Señor y tu Salvador, si ya le diste ese control de tu vida, entonces, ¿qué estás esperando para servir? ¿Qué estás esperando para extender una mano a los demás? ¿Qué estás esperando para hacer esa luz que brilla en medio de la oscuridad? Quiero invitarte a que hoy por la noche, al terminar esta plática o cuando vayas a dormir, tomes un momento para meditar en esta reflexión, en esta palabra, y que tomes un momento de comunión con el Señor. Esta pandemia nos ha traído una forma diferente de reunirnos, una forma diferente de compartir, y también creo que nos está enseñando que nuestra relación con Dios debe ser personal y que nuestra relación con Dios no debe estar limitada a un templo, a una reunión o a que alguien nos imponga manos para que nosotros sintamos que Dios nos está hablando. Yo creo que a través de este mensaje Dios nos habla a que debemos servir, y quiero invitarte a que por la noche o en el momento que tú lo decidas puedas tomar un momento, un tiempo para reflexionar y para decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser ejemplo, ayúdame a servir, ayúdame a ser más como tú. Que la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas sirva para que nosotros pongamos en práctica la palabra que Él nos da. Si nosotros sabemos estas cosas, Dios nos bendecirá si las hacemos. Estamos llamados a servir a los demás. Que Dios les bendiga mucho. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto siempre compartir. Me dijo Cecia que le mandara un saludo. Un saludo, Cecia. Muchas gracias por la oportunidad que me das. Estoy muy contento siempre de conectar con ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Saludos también a Esdras, que anda por ahí dándome lata. Lo quiero un montón a Esdras. Y pues Dios les bendiga a todos, amada iglesia. Que Dios les bendiga, jóvenes. Dios les bendiga un montón. Nos vemos pronto.